Cuando nosotros pensamos acerca de hombres en la Biblia que llegaron a ser gran líderes, creo que uno de ellos que se nos viene a la mente o que se nos debe de venir a la mente tiene que ser Josué. Josué, uno de los grandes líderes del pueblo de Dios. Cuando miramos la vida de Josué, honestamente a mí me daría un poco de temor entrar a llegar a ser el líder después de alguien como Moisés. No era fácil tomar las riendas después de un gran hombre como Moisés. Sin embargo, Josué lo hizo. Josué lo hizo. Y creo que cuando nosotros miramos la última parte de la vida de Josué, logramos entender qué clase de líder fue él para el pueblo de Dios y qué características se requiere para que igualmente nosotros hoy en día podemos ser líderes dentro de la iglesia de Dios. Y necesitamos que entender que cuando hablamos acerca de líderes, no necesariamente vamos a hablar acerca de los ancianos, pero personas en particulares que llegan a dejar un gran impacto en la vida de otros y particularmente cuando se habla acerca de la iglesia, dejar un gran impacto dentro de la iglesia misma. Y por eso cuando nosotros miramos la vida de Josué, necesitamos que entender que Josué fue ese líder. Y cuando miramos la vida de él, yo puedo aprender cómo llegar a ser un líder dentro del pueblo de Dios, como también lo fue Josué, mirando esta última parte de su vida. Y vamos a estar ahí en Josué capítulo 24, analizando el capítulo 24 del libro de Josué. Necesitamos que entender que los líderes no permanecen para siempre. Por lo tanto, nuevos líderes se tienen que levantar en el pueblo de Dios, dentro de la iglesia. Bueno fuera que tuviéramos esos líderes entre nosotros por décadas. Pero no va a ser así. Se levantan y se van, se levantan y se van. Pero necesitamos que aprender por medio de Josué cómo yo me puedo preparar para ser un líder hoy también, como lo fue Josué después de la muerte de Moisés. Entonces, podemos notar a través de la vida de Josué, en el Josué capítulo 24, qué es lo que se requiere o qué es lo que viene siendo ciertas características que nosotros necesitamos que enfocarnos para poder ser líderes hoy dentro de la iglesia de Dios. No es solamente un sermón que se aplica a los ancianos que tenemos hoy en día, el cual también es algo que se debe de aplicar en la vida de ellos, sino a aquellos que quieren trabajar y luchar para llegar a ser los líderes de mañana dentro de la misma iglesia aquí en Flower Mound, Texas. Entonces, ¿qué es lo que logramos a mirar? Características del liderazgo de Josué, lo cual yo también tengo que aplicar en mi propia vida. Pero la primera cosa que logramos a mirar a través de ese capítulo 24 de Josué y lo que nos enseña Josué a través de su vida es un líder del pueblo de Dios, primeramente tiene que saber transmitir la palabra de Dios. Tiene que saber transmitir la palabra de Dios. Uno no puede llegar a ser un líder del pueblo de Dios si no conoce la misma verdad de su Dios. Y si no la conoce, va a ser imposible transmitir esa misma verdad. Por lo tanto, un líder del pueblo de Dios es necesario conocer la verdad y luego tener la capacidad de transmitirla a otras personas. Y eso es lo que logramos a mirar en la vida de Josué. Pues por eso que fue un gran líder él, transmitir la palabra efectivamente
a los demás. Y nota lo que miramos en el verso 1 al 3, dice la palabra de Dios. Josué reunió a todas las tribus de Israel en Siquem y convocó a los ancianos de Israel, a sus jefes y a sus jueces y a sus oficiales. Ellos se presentaron delante de Dios. Y Josué dijo a todo el pueblo, así ha dicho el Señor Dios de Israel. Noten que ahora va a comenzar a hablar las palabras de Dios, va a comenzar a transmitir un mensaje que Dios mismo le había dado a otras personas. Y noten con qué eficacia lo hace. Dice, sus padres, Taré, padre de Abraham y de Nacor, habitaron antiguamente al otro lado del río y sirvieron a otros dioses. Pero yo tomé a su padre Abraham del otro lado del río, lo traje por toda la tierra de Canaán. Aumenté su descendencia y le di por hijo a Isaac. Y a Isaac le di por hijos a Jacob y a Esaú. Y a Esaú le di la región montañosa de Seir para que poseyeran, mientras que Jacob y sus hijos descendieron a Egipto. Verso 5 dice, entonces envié a Moisés y a Aarón y castigué a Egipto de la manera como lo hice allí y después lo saqué. Saqué de Egipto a sus padres y a ustedes llegaron al mar. Los egipcios persiguieron a sus padres hasta el mar Rojo con carros y jinetes. Entonces ellos clamaron al Señor y Él puso oscuridad entre ustedes y los egipcios e hizo venir sobre ellos el mar, el cual los cubrió. Sus ojos vieron lo que hice en Egipto. Después estuvieron muchos años en el desierto. Y los introduje en la tierra de los amorreos que habitaban al otro lado del Jordán. Ellos combatieron contra ustedes, pero yo los entregué en su mano y poseyeron su tierra porque yo los destruí delante de ustedes. Después se levantó Balac, hijo de Zippor, rey de los moabitas, y combatió contra Israel. Él mandó llamar a Balaam, hijo de Beor, para que los maldijera. Pero yo no quise escuchar a Balaam, antes bien, él los bendijo repetidamente y yo los libré de su mano. Después cruzaron el Jordán y vinieron a Jericó. Los señores de Jericó combatieron contra ustedes, así como también los amorreos y los fereceos y los cananeos, los heteos, los jerjeseos, los heveos, los jubiseos. Pero yo los entregué en la mano de ustedes. Envié delante de ustedes la avispa y ella echó de delante de ustedes los dos reyes de los amorreos. Eso no fue con su espada ni con su arco. Yo les he dado una tierra por lo cual ustedes no trabajaron con dureza, unas ciudades que no edificaron y en las cuales habitan. Y comen de las viñas y de los olivares que no plantaron. Y podemos mirar que lo que está diciendo Josué a través de esa palabra que Dios le había enviado, está simplemente dando un resumen desde el momento que ellos fueron esclavos y fueron librados de Egipto, incluso antes de eso, cuando Abraham fue elegido de salir de su tierra y su parentela y ir a la tierra que se le iba a demostrar. Y es un breve resumen, sin embargo, es un breve resumen efectivo. Lo que él estaba haciendo estaba transmitiendo la verdad de Dios efectivamente. Lo que él les estaba diciendo al pueblo estaba llegando al oído de ellos. Ellos estaban escuchando. Ellos estaban entendiendo lo que Josué les estaba enseñando. De tal manera que llegó a producir un efecto en ellos. Y eso no importa qué tan difícil sea la palabra que se tiene que transmitir o qué tan sencilla viene siendo esa palabra. El punto es de que un líder tiene que saber y conocer la verdad de Dios y poder transmitirla efectivamente.
Sí van a haber ocasiones que hay partes de la vida que son un poco más difíciles de comprender y entender. Sin embargo, un buen líder sabe cómo transmitir esa palabra. De tal manera que va a producir un efecto en los oyentes. Y quiero que miramos que en la primera carta de Timoteo, capítulo 3 y el verso 2, cuando Pablo habla con respecto a los ancianos, les dice uno de los requisitos que sean aptos para enseñar. Antes de poder enseñar la palabra de Dios, ellos tienen que entender esa misma palabra para poder transmitirla efectivamente de tal manera que llegue a producir un efecto en los oyentes. Ellos son líderes espirituales dentro del pueblo de Dios. No solamente eso, si vamos al verso 9 del capítulo 3 de 1 Timoteo, cuando se habla acerca de los diáconos, dice la palabra de Dios que guarden el ministerio de la fe. Que abracen la palabra de Dios. Eso es lo que está dando a entender. Que conozcan la palabra de Dios. Que puedan también transmitir esa misma palabra, porque esa palabra no es de nosotros. La palabra fue hecha para ser enseñada a otros. Por implicación, para poder abrazar algo, guardar el ministerio de la fe, los diáconos tienen que conocer qué es lo que están abrazando. Si noten que una y otra vez se da a entender que los que están en liderazgo dentro del pueblo de Dios y dentro de la iglesia tienen que conocer la verdad y poder transmitirla efectivamente como lo hizo Josué. El evangelista en la segunda carta de Timoteo capítulo 2 y el verso 15 le dice Pablo a Timoteo que usa bien la palabra de verdad. Para poder usarla bien, que lo que implica, tiene que conocer la palabra de verdad. En el capítulo 4 de la segunda carta de Timoteo, el verso 1 y el 2, especialmente el verso 2, dice que que prediques la palabra, que la enseñes. ¿Cómo? Efectivamente. De tal manera que produzca un efecto en los oyentes. Líderes de Dios tienen que conocer y efectivamente transmitir la palabra de la verdad. Y eso es lo que miramos en respecto a Josué. La segunda cosa que logramos a mirar en el verso 14 y el verso 15 es que llega a guiar por medio de su propio ejemplo que deja a otros. Un líder guía por su ejemplo. El verso 14 y el verso 15 dice, ahora pues, teman al Señor, sírvenle con integridad y con fidelidad. Quiten de en medio los dioses a los cuales sirvieron sus padres al otro lado del río y en Egipto, y sirvan al Señor. Le está pidiendo a ellos que quiten esos ídolos o esos dioses ajenos. ¿Cuál no son los dioses verdaderos o el Dios verdadero? Pero no solamente les dice que hagan eso, el verso 15 dice, pero si les parece mal servir al Señor, escogen hoy a quien sirvan. Si a los dioses a los cuales servían sus padres cuando estaban al otro lado del río, o a los dioses que los amoreos en cuya tierra habitan. Pero noten, yo y mi casa serviremos al Señor o a Jehová. Josué no le está pidiendo algo que él mismo no estaba dispuesto a hacer, que él mismo y su familia iban a llegar a hacer. Ellos iban a servir a Dios. Ellos iban a poner el ejemplo para el mismo pueblo. Un líder no nomás dice que se tiene que hacer, un líder lo demuestra con el ejemplo que él deja al mismo pueblo de Dios. Lo demuestra con sus acciones.
Y esto lo miramos también a través de los ancianos, de los diáconos y también del mismo evangelista. 1 Timoteo capítulo 5 y el verso 3, cuando habla acerca de los ancianos, les dice, siendo ejemplo de la grey. Ellos ponen el ejemplo para que otros puedan seguir. Yo no puedo seguir a una persona y nadie va a seguir a una persona que no es un ejemplo de lo que está enseñando, que no es un ejemplo de lo que supuestamente debe de ser. Seguimos a aquellos que dejan el ejemplo. Eso es cierto incluso también en la vida cotidiana. Cuando se habla con respecto a los diáconos en 1 Timoteo capítulo 3 y el verso 9 y el 10, dice que no solamente que guarden el ministerio de la fe, dice que guarden el ministerio de la fe con limpia conciencia. ¿Qué implica esto? Que lo que ellos están haciendo llega a armonizar perfectamente con lo que dice la palabra de Dios. En otras palabras, que aquellos que quieran servir como diáconos sean un ejemplo de lo que viene siendo la verdad de Dios. En el verso 10 dice que sean sometidos a prueba primero, que da a entender que ellos ya deben de estar dejando el ejemplo de cómo es servir a Dios. No van a dejar el ejemplo después de ser puestos como diáconos. Ya están dejando ese ejemplo ahora, aún antes de ser puestos. Eso es lo que está dando a entender Pablo a Timoteo. En cuanto al evangelista, en 1 Timoteo 4:12 dice, sino ser ejemplo de los creyentes. Sí, lo que había hecho Josué anteriormente no era algo nuevo. Ya se había hecho eso mucho tiempo atrás. Y ¿saben qué? Seguirá haciendo esto de la misma manera. Un líder guía a través de su ejemplo. Los líderes de Dios no solamente transmiten la palabra, sino que también la viven en su vida. Son un ejemplo de ello. La tercera cosa que miramos es de que trae la memoria la grandeza de Dios. Y en el verso 16 y el verso 18, hasta el verso 18 del capítulo 24 de Josué dice, entonces el pueblo respondió diciendo, lejos esté de nosotros el abandonar al Señor para servir a otros dioses. Porque el Señor nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de esclavitud. Delante de nuestros ojos Él ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado en todo el camino por donde hemos andado y todos los pueblos por los cuales hemos pasado. El Señor ha arrojado de delante de nosotros a todos los pueblos y los amoreos que habitaban en el país. Nosotros también serviremos al Señor porque Él es nuestro Dios. Un buen líder sabe cómo encaminar la mente del pueblo para recordar qué tan grande es Dios en nuestras vidas. Como la palabra se transmite y existe el ejemplo, es más fácil poder lograr hacer esas dos cosas, por medio del ejemplo y transmitir la palabra, lograr la memoria en la mente de la grandeza de Dios. Porque uno lo está enseñando y lo está viviendo en su vida. Y Josué llevó al pueblo a recordar lo que Dios había hecho por ellos con la mano poderosa de Dios. ¿Se acuerdan? Eso es lo que estaba haciendo el pueblo, simplemente recordando. ¿Saben que Malaquías también llegó a utilizar esta misma forma de enseñanza, de liderazgo también? Traer a la memoria otra vez más qué tan grande era Dios en tus vidas. Malaquías 1:2 dice, yo os he amado, dice Jehová, y dijiste, ¿en qué nos amaste? ¿No era Saúl hermano de Jacob? Dice Jehová, y amé a Jacob. Me está trayendo a la memoria la grandeza de Dios y qué tan grande fue Dios para el mismo pueblo.
Cuando ellos estaban alejando y llegando a la ingratitud en la vida de ellos. Un líder de Dios sabe qué tan importante es siempre tener en la memoria lo que Dios ha hecho por nosotros. Por cada uno de nosotros y por su pueblo, por esta iglesia. Por lo tanto, hará todo lo necesario para siempre tener esto en el corazón del pueblo de Dios, de la iglesia. Así como lo hizo Josué. Les recordó a ellos. La cuarta cosa que logramos a mirar en cuanto a las características del liderazgo es de que ayuda a mirar las cosas con claridad. Con claridad. ¿Por qué es esto importante? Miramos lo que encontramos en el verso 18 al final. Dice, nosotros también serviremos al Señor porque Él es nuestro Dios. Es bien importante esto, mirar las cosas con claridad. Y eso es exactamente lo que hizo Josué. Les ayudó a ellos mirar con claridad que la decisión que ellos estaban tomando era la decisión correcta. Verso 19 dice, entonces Josué dijo al pueblo, no podrán servir al Señor porque Él es un Dios santo y un Dios celoso. Él no soportará sus rebeliones ni sus pecados. Si ustedes dejan al Señor y sirven a dioses extraños, Él se volverá y los castigará. Y los exterminará después de haberles hecho bien. Entonces el pueblo dijo a Josué, no, sino que al Señor serviremos. ¿Sí notan con qué tanta confianza ellos ya están determinados a servir a Dios? ¿Por qué? Porque Josué les ayudó a tomar una decisión correcta. Porque Josué les ayudó a ellos mirar con claridad la seriedad del asunto. Era fácil. Cuando miramos las cosas con claridad es fácil tomar una decisión correcta. Josué respondió al pueblo, ustedes son testigos contra ustedes mismos de que han escogido al Señor para servirle. Ellos respondieron, sí somos testigos. Verso 23, Josué dijo, quiten pues ahora los dioses extraños que están en medio de ustedes e inclinen su corazón al Señor Dios de Israel. Y el pueblo respondió a Josué, al Señor nuestro Dios serviremos y su voz obedeceremos. Aquel mismo día Josué hizo un pacto con el pueblo y les dio leyes y decretos en Siquem. Josué escribió esas palabras en el libro de la ley de Dios y tomando una gran piedra la erigió allí debajo de la encina que estaba junto al santuario del Señor. Luego Josué dijo a todo el pueblo, he aquí esta piedra será un testigo contra nosotros. Ella ha escuchado todas las palabras que el Señor nos ha hablado. Será pues testigo contra ustedes, no sea que nieguen a su Dios. Después Josué despidió al pueblo, cada uno a su heredad. Hay muchas cosas hoy en día que llega a distraer al ser humano. De mirar las cosas con claridad. En ese contexto era la tierra que habían recibido de herencia, la tierra de Canaán, esa tierra prometida, pero no solamente eso, que lo que estaba dentro de esa tierra. Idolatría, dioses extraños, que iban a distraer al mismo pueblo de Dios, que no iban a dejarlos mirar las cosas con claridad. Pero Josué, paso por paso, estaba queriendo llegar a este punto exacto. Que el pueblo mire con claridad lo que tenían que hacer. Josué no iba a poder tomar la decisión por ellos. Ellos tenían que decidir y estar determinados en hacer lo correcto. Y si miramos con qué claridad y con qué confianza estaban diciendo esa palabra. Nosotros vamos a servir a Dios. Eso es lo que nosotros escogimos.
Hermanos, amigos, una decisión no se puede tomar sin mirar con claridad todo el asunto. Mirando las cosas con claridad lleva a uno a tomar una decisión concreta, una decisión correcta, y yo estoy seguro que tomé la decisión correcta. Mirando las cosas de esta manera, sin tomar decisión por ellos, Josué los influyó a tomar la decisión correcta. ¿Por qué? Porque eso es lo que hace un líder. Él no toma la decisión por ellos, pero Él sabe cómo motivarlos a tomar la decisión correcta, y eso es lo que Él hizo. Cuando no hay claridad en nosotros, llegamos a tomar una decisión que nos puede llevar a la perdición. Noten lo que dice en Proverbios capítulo 14. Proverbios capítulo 14 y el verso 12. Dice la palabra de Dios: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. ¿Por qué llegan a tomar ciertas decisiones de esta manera? Parece ser que todo está bien, pues vamos y hacemos eso, tomamos esa decisión. ¿Por qué? Porque no se miran las cosas con claridad. Y pensamos que estamos bien y estamos caminando bien, y no es así. Buen liderazgo nos ayuda a mirar con claridad todo el asunto para poder influir en nosotros a tomar la decisión correcta. Un buen líder ayuda a otros a mirar con claridad cualquier asunto y encamina a los oyentes a tomar la decisión correcta sin tomar la decisión por ellos. Y la última cosa que logramos a mirar en la vida de Josué, la última característica del liderazgo, es un buen liderazgo deja un gran legado. En el verso 29 y al verso 31 dice: sucedió que después de estas cosas murió Josué, hijo de Nun, siervo del Señor, cuando tenía 110 años. Y lo sepultaron en los terrenos de su heredad en Timnat Serah, que está en la región montañosa de Efraín, al norte del monte Gaas. Israel sirvió al Señor todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, quienes conocían todas las obras que el Señor había hecho por Israel. Un buen liderazgo deja un gran legado. Lo que hace un líder no necesariamente es lo que uno hace en la vida, sino lo que llega a dejar después de partir de esta vida. Porque su efecto o el impacto que él había tomado en la vida de otros, aún después de su partida, sigue adelante. Viene una nueva generación y sigue ese efecto en ellos una y otra y otra y otra vez. Eso es lo que hace un líder. Deja un gran legado. Josué no era un hombre que iba a durar para siempre. No era. Así como su predecesor, que era antes de él, Moisés. Él no iba a durar para siempre. Josué llegó al punto que iba a morir y murió. Pero lo que él hizo para el pueblo de Dios no terminó allí. Siguió adelante aún después de que él partió de esta tierra. Eso es lo que hace un gran líder, un buen líder. Después de su partida, deja un legado. ¿No miramos lo mismo en Abel también? Abel fue un líder que nos enseña aún hasta el día de hoy a cada uno de nosotros
¿Cómo es que debemos de servir a nuestro Dios? ¿Cómo es que debemos nosotros adorar a nuestro Dios? En Hebreos 11 y el verso 4 dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Él sigue hablando muchos años después. Eso es lo que hace un buen líder. Deja un impacto en la vida de otros que llega a ser un eco a través de generación, de generación, de generación. Es un eco que traspasa todos los años. Eso es lo que hace un buen liderazgo. ¿No dejó un gran legado a Abel para todos aquellos que buscan adorar a Dios? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Un buen líder deja un impacto que traspasa la vida misma. Pero ¿qué dejaremos nosotros después de nuestra partida? ¿Saben qué? Después de que murió Josué, ¿qué es lo que hicieron? Aquellos que sobrevivieron a Josué siguieron adorando a Dios. ¿Por qué? Porque Josué dejó eso en la vida de ellos. ¿Y saben qué? Siguieron adelante, había enseñanza, sobrevivieron esos ancianos y siguieron sirviendo a Dios. La influencia de un buen liderazgo no importa si está presente en la vida o no. Sigue adelante. Sigue adelante. ¿Qué dejaremos después de nuestra partida? Es una buena pregunta. ¿Qué debemos dejar? Yo quiero estar seguros que después de que yo parte de esta vida, que aún sigue adelante un buen liderazgo en esta congregación. Que aún hay buenos líderes, que estamos entrando en la tercera generación de ancianos con diáconos. ¿No sería eso un buen legado? ¿No sería eso un buen liderazgo? ¿O se terminará la cosa ahí? Todo depende si nosotros aplicamos estas características de liderazgo en nuestras vidas, comenzando desde hoy. El pueblo de Dios necesita líderes, en ese tiempo como también en el día de hoy. Iba a ser difícil llenar los zapatos de Moisés, sin embargo Josué lo hizo haciéndolo a su manera. Él nunca iba a llegar a ser Moisés, nunca, porque él era Josué, no era Moisés. Y ¿saben qué? Que Josué dejó su impacto en el pueblo de Dios, como también Moisés lo dejó en el pueblo de Dios. La iglesia de Dios necesita líderes como Josué, que se enfocan en esas 5 características en su vida. La fuerza de la iglesia local se determina con la clase de liderazgo que existe en ella. El liderazgo no dura para siempre, entonces siempre debe de haber personas que están dispuestos a tomar el lugar de aquellos que han partido, como Josué estaba dispuesto a tomar el lugar de Moisés. Se requiere buen liderazgo. Por lo tanto, terminamos con esta pregunta: ¿te prepararás para ser un líder dentro del pueblo de Dios? Invitamos que lo hagan. Si hay alguien entre nosotros que no ha llegado a obedecer la palabra de Dios, ¿saben que cada uno de nosotros también tenemos un líder? Ese hombre se llama Jesús. Él es el que nos guía a nosotros, aún después de haber muerto y partido y ha llegado al trono celestial. Él es el que nos guía a nosotros día tras día. Si tú quieres llegar a ser guiado por este gran líder que es Jesús, te invitamos que lo hagas, tomando esa decisión de entregar tu vida a Él por medio de las aguas del bautismo, y así
también trabajar para ser un gran líder dentro del mismo pueblo de Dios. Vamos a estar de pie para entonar esta invitación.